mensaje de esta semana y la próxima se llama Siguiendo un liderazgo de siervos. Siguiendo un liderazgo de siervos. ¿Sabe? La palabra líder es una buena palabra que hemos echado a perder. Es una buena palabra que hemos echado a perder. Hemos abusado de esa palabra. Por eso a lo largo de la Biblia no la encuentra. Encuentra la palabra siervo. Eso sí la encuentra. Pero la palabra siervo no nos gusta. Líder, sí nos gusta. Y sí existe lo que se llama un liderazgo. En la Biblia encontramos líderes buenos y malos. Ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir. Ahí están. Dice la Escritura que todas las cosas que están escritas son para nuestro provecho. Así que cuando la Biblia habla de las cosas malas que hicieron algunos hombres o algunas mujeres, son para nuestro provecho. No son para que las hagamos, son para que aprendamos de ello. Así que la Biblia no ha recortado y solamente se escriben cosas buenas de la gente, sino también lo malo, para que aprendamos de eso. ¿Qué ocurrió cuando hicieron lo malo? ¿Y qué ocurrió cuando hicieron lo bueno? Así que, hermanos, si de alguna manera ejercemos algún liderazgo, tenemos que fijarnos que de verdad nuestro liderazgo sea el liderazgo de un siervo. El liderazgo de un siervo. Amén. Y ese tipo de liderazgo es digno de seguir, es digno de imitar. Es digno de imitar la fe de algunos, pero no es digno de imitar la fe de otros. Y lo único que podemos hacer es no imitarlo. No tanto no juzgarlo, sino no imitarlo. Estos primeros versículos del capítulo 4 nos advierten sobre el error que podemos cometer de ser prontos para juzgar, del juicio prematuro. En primer lugar, nosotros no tenemos la capacidad de ser buenos jueces. Y no es lo mismo juzgar cosas a juzgar gente. No es lo mismo. No es lo mismo juzgar una acción que una persona. Y a veces lo que hacemos es juzgar personas, no acciones. Y no es lo mismo. Podemos juzgar lo que haces, no a ti. A ti te amo. Dios no nos juzga a nosotros, juzga lo que hacemos. Pero no es un Dios que está juzgándonos a cada momento. Los hermanos de Corinto habían aprendido a juzgar de una manera incorrecta. Ya los primeros capítulos nos muestran cómo ellos juzgaban quién era el mejor líder, quién era el mejor predicador, quién era el mejor maestro, quién era el que tenía mejor retórica, y a estos estaban siguiendo. Es como si cada uno hubiera puesto una escuela y ellos estuvieran inscritos en esa escuela. Es al que seguían. Algunos de ellos ni estaban ahí, como Cefas o Pedro, ni Cristo. Pero ellos decían que eran seguidores. Cuando hablamos de liderazgo, hermanos, la iglesia tiene un trabajo, no tiene muchos. Ese trabajo puede tener varios rostros o varias caras, pero el trabajo de la iglesia es uno. Es uno nada más. Hacer discípulos de todas las naciones. Esa es su tarea. Así que cualquier cosa que la iglesia se hace, tiene que tener como propósito hacer de las personas involucradas discípulos de Cristo. Si lo que yo hago no hace discípulos, no ayuda a ser un buen discípulo, entonces lo que estoy haciendo es una actividad o algo que no está bajo el propósito de Dios. Cualquier cosa que haga mejora
la manera en que yo puedo ser y yo puedo seguir a Jesús. La iglesia también tiene líderes, tiene quienes dirigen la iglesia. Hay diferentes maneras de liderar una iglesia, desde la manera más bíblica a la menos bíblica. Y los nombres varían. Pero es muy importante cuando el liderazgo de una iglesia y la iglesia tiene una relación correcta. Cuando los miembros de una iglesia y sus líderes cumplen su misión de una manera respetuosa y humilde. Cuando el líder no respeta al hermano o a la hermana, o cuando el hermano o la hermana no respeta a su líder. Historias sobran en la Biblia para decirnos qué pasa cuando un líder no respeta, o cuando un miembro no respeta a alguien como Moisés, que no lo respetaron. ¿Y qué pasó? Y no es el único caso. Pero también una buena relación tiene que tener un alto grado de humildad. ¿Sabe qué es lo peor que puede existir de una relación entre una persona humilde y otra persona no humilde? La relación entre dos personas no humildes. Cuando dos orgullosos, cuando dos vanagloriosos tratan de tener comunión, uy, es la guerra. Es la guerra. Pero cuando dos personas humildes se juntan, hay edificación. Amén. Hay aprecio. Hoy en día la gente no oye, nada más habla. Así son nuestras raíces. ¿Y sabes qué tenemos que hacer con esas raíces? Cortarlas. Porque nadie puede decir simplemente, es que así soy yo. Pero usted es como es porque así se formó. No apareció de la nada. Así nos hemos hecho. No éramos así. Aquel bebito, gordito, flaquito, güerito, morenito, no era todo lo que ahora es. Se ha hecho así. Se ha hecho así. El temeroso se ha hecho así. El hipocondriaco se ha hecho así. El vanidoso se ha hecho así. Y le dan alas. Porque desde pequeños muestran su carnalidad, los niños. Muestran sus tendencias negativas. Y si a esas tendencias el padre no le pone atención, o le pone una atención negativa y le da alas a esos defectos, se va a convertir en un monstruito. De verdad. Y es donde usted tiene que trabajar con él. En lo bueno tiene que trabajar con él, pero en lo malo también tiene que estorbarle. Tiene que estorbarle, no facilitarle. La niña es vanidosa y le voy a ayudar. El niño es pendenciero y le voy a ayudar. El niño es mentiroso y le voy a ayudar. No. En lo bueno hay que ayudarlos. Y en lo malo hay que estorbarles. No le facilite el camino del mal. No necesita que se lo facilite. Solo lo agarra y solo lo sigue hasta que venga Cristo a su vida. Entonces, hermanos, la buena relación se da cuando hay respeto mutuo y cuando hay un grado de humildad, de tal manera que el orgulloso no quiere saber de tus cosas ni de tus problemas, y si las oye es para criticarte, es para decirte lo que tienes que hacer, es para decirte lo que no tienes que hacer, es para juzgarte. Pero el humilde no hace eso.
Porque el humilde se pone en tu mismo lugar. Se pone en tus mismos zapatos. Y sufre tu dolor o goza tu alegría. Por eso la palabra nos dice: asóciate con los humildes. David era un rey, y cuando él fue rey, dice que él procuraba asociarse con humildes. No le importaba si eran ricos, si eran poderosos, si eran otros reyes, si tenían mucho dinero. El criterio para asociarse con alguien, para vivir con alguien, para tener relación y comunión con alguien, es que ese alguien fuera humilde. Ese era su... No le importaba lo demás, había humildad. Había humildad. Así que, hermanos, por eso algunos no nos quieren de repente, porque pues somos medio sangrones, como se dice, ¿verdad? Por eso no nos invitan a comer, porque somos medio sangrones. Te invitan a comer y te critican la comida. Tan orgulloso es que te critica la comida. O por ahí se oyó que le dijo a alguien, y pues estamos en pueblo chico, ¿verdad? Que no le gustó lo que comió. Que no lo hizo como lo hizo su mamá. Que no lo hizo como lo hacía fulanito tal. Que el bueno es el que hace su esposa. Que lo bueno es que... Y por eso, mire, tijeras, no más. Pero ¿de dónde vienen esas cosas? ¿De dónde sale eso? Del orgulloso corazón. De ahí sale. Y cuando sale eso, es un aviso oportuno para que hagamos algo. Y el primero que Dios quiere que sea avisado somos nosotros. Cuando somos capaces de decir algo, es para que trabajemos con nosotros. Cuando somos capaces de pensar algo, es para que trabajemos con nosotros. Así que una iglesia va a tener buenas relaciones, y la gente va a tener buenas relaciones, y los líderes entre ellos van a tener buenas relaciones, de tal manera que no hay ni competencia ni ninguna otra cosa, cuando hay humildad y respeto mutuo. Así que, hermanos, hoy en día la gente batalla para saber relacionarse. Pero ¿sabe qué? Los que más van a batallar son nuestros hijos. Porque ya la relación se está volviendo casi nula. Ahora su relación es con un aparato. ¿Esa es su relación? Un aparato. Con eso se relaciona. Y con un mundo falso. Las redes sociales. Es falso ese mundo. No todo, no más como el 95%. Pero el 5% es bueno. Y como nuestros hijos y nuestros niños tienen criterios tan amplios, tan buenos, tan exactos, tan bíblicos, pues van a identificar rápidamente el 95 y el 5 como bueno, ¿verdad? No. Los videojuegos. ¿Sabe que cada videojuego fue diseñado con un propósito? Y muchos videojuegos tienen la mano del mismo Satanás encima de ellos. Están hechos para que aprendas a ser violento. Están hechos para que la muerte se te haga normal. Están hechos para que tú invoques los poderes del infierno. Y ese anatema o maldición está en sus casas. Ahí está el anatema. Metemos a nuestra casa el anatema. ¿Y saben qué pasa cuando el anatema entra a una casa? Cae maldición. Y después de la maldición, si no hay arrepentimiento, viene juicio. Y tenemos que cuidar de que no caiga el anatema ni en nuestras casas, ni en nuestra comunidad, ni en nuestra iglesia. Por lo menos que no entre por nuestra puerta. Por lo menos que no entre por nuestra puerta.
Que no entre el anatema o la maldición por nuestra puerta en ninguna de sus modalidades. Estos hermanos se habían convertido en una iglesia muy arrogante. Tan arrogante era que no entendían el papel de los líderes, de los apóstoles. Y Pablo en esta carta se lo recuerda. ¿Cuál es el papel de Apolos? ¿Cuál es el papel de Pedro? ¿Cuál es el papel de Pablo? ¿Y cuál no es? ¿Y qué criterio deberían de tener los hermanos de Corinto al verles y tratarles a ellos? Y les dice en el versículo 1: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. La gente nos debe de tener, la gente debe de vernos como servidores de Cristo. Amén. No como semidioses. Porque algunos predican por ahí que como son hijos de Dios, son dioses. Diositos. Diosesitos. Pero los administradores de los misterios de Dios somos simplemente eso, administradores. Y ser un administrador o ser un siervo de Dios es un honor. Es un honor. ¿Saben que hay en el mundo el que se sienta y lo sirven? Él es el mayor, dijo Jesús. Son palabras textuales de Jesús. Esos son los mayores, esa es la gente importante. Los que se sientan y otros lo sirven. Pero en nuestro reino, en este reino va a ser totalmente al revés. En este reino los que sirven son los mayores. La gente importante, la gente principal, la gente más valiosa es la gente que va a servir a otros. Este es el criterio del reino de Dios. Pero si vivimos con los criterios del mundo, entonces vamos a pensar que es más importante el que es servido que el que sirve. Pero para Dios no lo es. Y a mí me importa más lo que opine Dios. Porque al final de cuentas, dice Pablo en el último versículo, en el 5, Él al final del camino va a juzgarnos a todos. Y a cada uno le va a dar su alabanza. A algunos nada más les va a dar medio aplauso, así nada más, ¿verdad? Hasta ahí. Eso es lo único que se ganó. A cada uno le va a dar su alabanza. Algunos le van a cantar la canción completa y otros nada más tan tan. Esa es la canción más corta del mundo, ¿eh? Tan tan. Antes era tan tarán, tan tan, ahora es tan tan. Es lo único que se oye, tan tan. Pero ellos tenían un mal entendimiento del papel de los apóstoles. Los apóstoles eran siervos de Cristo y eran administradores o mayordomos de los misterios de Dios. Ah, cómo nos gustan las películas de misterio, de suspenso. ¿Sabe que Dios ha revelado misterios? Y los siervos de Dios como Pedro, como Pablo, como Apolos, ellos eran administradores de los misterios de Dios. Dios nos ha dicho misterios. La iglesia era un misterio. En el Antiguo Testamento usted no la miraba algo por ahí, pero no sabía qué era. Hasta que viene Cristo y revela un nuevo pueblo, su iglesia. Este es el misterio escondido, la iglesia. Y usted es parte de ella. Bendito sea el Señor. Mayordomos de los misterios de Dios. Así que Pablo les dice, dejen a un lado las suposiciones, los prejuicios, los orgullos, e imiten a la persona y a las personas como deben de ser imitados. Y aún les dice, más adelante, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. A final de cuentas, a quien imitamos, cuando imitamos a alguien que imita a Cristo, es imitar a Cristo.
Pero además de las Escrituras y del Espíritu Santo que nos guía, la mejor manera de ver a Cristo actuando es cuando vemos a administradores de los misterios de Dios actuando. Y como ellos actúan, entonces yo puedo ver de una manera clara cómo es que actúa Cristo. Amén. Y cómo es que una persona no está imitando a Cristo. Pero eso tiene que ver también con madurez cristiana. Cuento un pastor que cuando él era joven y no era pastor aún, a él le gustaba ir a las campañas de avivamiento que había. Y ahí en esas campañas de una semana entera había predicadores y venía uno y venía otro, grandes predicadores. Y una de las cosas que más le llamaba la atención era escuchar los chistes y las ilustraciones de los predicadores. A ver quiénes contaban las mejores ilustraciones o los mejores chistes. Y eso le gustaba. Pero conforme el tiempo fue pasando y él se hizo pastor, dice que su criterio para escuchar a un predicador cambió. ¿Por qué? Porque él escuchaba el mensaje, el contenido del mensaje. Hay gente que tú le preguntas de qué se predicó, no te va a decir nada, pero te va a contar el chiste. No se acuerda de nada, pero se acuerda de la ilustración. Y llegó el punto, dice él, que a mí los chistes y las anécdotas y las ilustraciones pasaban a un segundo término, porque lo importante para mí era el contenido del mensaje. Yo eso les llamo, a mis sobrinos cuando eran más pequeños les contaba chistes, pero yo nunca me he actualizado en los chistes, así que lo que hago es que les cuento chistes de hace 40 años, de hace 30 años, de hace 20 años, y son nuevos para ellos. Pero había chistes que no tenían nada de divertido, nada de graciosos, y entonces yo salí adelante con una clasificación nueva. Son chistes para inteligentes. Los chistes para inteligentes uno no se ríe, los disfruta internamente. No se ríe porque cuando uno es inteligente entiende eso, entiende el chiste y lo asimila. Y esta semana estuvo uno de sus sobrinos que me decía: tío, cuénteme un chiste para inteligentes. Y pues yo le contaba chistes para inteligentes, ¿verdad? Porque él sabía que él sí los iba a entender. No se iba a reír, pero los iba. ¿Lo entendiste, mijo? Sí, sí lo entendí. Ah, esos son solo para inteligentes. Solo los inteligentes lo entienden. Este pastor dijo: ya eso no me importa, no me importa que me lo ilustren mucho, no importa si me sacan un elefante. Hay gente que quiere que le saquen cosas, ¿verdad? Y casi uno sea un mago y cuenten los mejores chistes, mejores que los de Polo Polo y todos esos que cuentan chistes. Pero no hay mensaje. Los chistes y las ilustraciones solamente tratan de hacer eso, acercarme a la verdad. Pero si en vez de acercarme a la verdad me alejan, me distraen, me pierden, me quedo pensando en el chiste durante todo el mensaje o en la historia, ¿cómo terminaría? ¿Y qué le diría? ¿Se fue o no se fue? Pablo les dice: lo importante no es quién hable mejor, quién hable bonito, quién sea muy elocuente, quién tenga voz de locutor. No importa quién tenga una voz potente, que hable más fuerte que los demás. No importa quién venga con más credenciales y diga que estudió y que escuchó de este y aprendió del otro y aprendió del otro. Lo importante es el mensaje. Lo que contiene el mensaje que dan. Lo digan despacito, o lo digan fuerte, lo digan lento, lo digan rápido. Lo más importante es lo que tú y yo comemos. El mensaje. Ahora bien, versículo 2. Se requiere de los administradores
que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Un problema más que había entre ellos es que cuando ellos se jactaban de una persona, se ponían en contra de otro. Se hacían partidarios de uno y menospreciaban al otro. ¿Y cómo lo sabemos? Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Por eso a veces, ¿verdad? A veces los hijos entran en problemas entre ellos porque los padres no saben tratarlos. O a veces entran en problemas los miembros de una iglesia porque sus líderes no saben tratarlos. Y cuando hacen una preferencia equivocada de uno, menosprecian a los otros. Así que dice Pablo, en otras palabras, parafraseando, dice: yo no tengo problemas con Cefas, no tengo problemas con Apolos. Yo sé, y Apolos y Cefas saben lo que son. Yo sé lo que soy. Los que están todos hechos bolas son ustedes. Son ustedes, no nosotros. No nos metan en su problema. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros, Apolos, Pablo, etcétera, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Así que ellos estaban jactando, y al jactarse de que yo soy seguidor de este, estaban haciendo divisiones y estaban generando contiendas. Y lo importante, hermanos, en todo esto es que cada cristiano sea capaz de oír y entender el mensaje espiritual y la sustancia de la palabra. Eso es lo importante. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 1 y 2. Declara: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que a los muchos años todavía nos tengan que dar Gerber, porque no hemos desarrollado nuestros intestinos. No somos capaces de comer ni papita, ni verdurita, menos carnita o pollito. Les tuve que dar leche y no les di alimento sólido porque no eran capaces, y todavía no son capaces. ¿Y cómo sé que no son capaces? Bueno, dice el versículo 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Así que si una persona está viviendo con celos contra otra, cuando una persona está causando o tiene contiendas con otro, o hay división con otro, lo que está diciendo esa persona, sea quien sea, sea líder, no sea líder, sea viejo en la fe, sea nuevo en la fe, está diciendo que es carnal. Eso es lo que está diciendo, que es carnal. Que no lo era antes tal vez, pero hoy sí lo es. Y si nos descuidamos, a cualquiera nos puede pasar. Resulta, hermanos, que eso de juzgar quién es mejor o quién no es mejor no es nuestro trabajo. Pero vivimos en un mundo donde todo quiere juzgar. ¿No es cierto? Vivimos en un mundo que la comunicación hace que nos queramos meter en todo. Y juzguemos todo.
cuando no es nuestro trabajo. Y además es una carga emocional y espiritual terrible. Ser una persona juzgona es muy feo. Pablo dice, ni yo me juzgo a mí mismo. Hay gente que no se aguanta ni sola. Se ve al espejo y quisiera quebrarlo. Es súper está como el la desfachatez de aquel que todo está bien, no le importa nada, y el otro que se le va juzgando y juzgando y juzgando y juzgando. Hay gente que casi se queda pelona porque el pelito se lo corta. Ay, acá hay otro. Uy, aquí hay otro. Ay, acá está muy larga. Ay, me quedó cortita, a la voy a emparejarla. No, pues termina sin pelo. Una de las peores cosas que una iglesia puede hacer es convertirse en una iglesia juzgona. Lo peor que una persona, las cosas peores que puede hacer una persona en una familia es ser el juez de la familia. Y hay gente que agarra ese papel, el juez, de lo propio y de lo ajeno. Si tu familia es muy grande, de muchos hermanos, tíos, primos, hay uno que otro que es el juez de todos, ¿o no? Decía mi abuela, ese hasta lo que no come le hace daño. Y parece que Dios lo puso como que le dio el don del juicio. Y no de cualquier juicio, el don del juicio final. Pero no existe ese don. Ni estamos para ser jueces de los demás. Porque el que juzga se pone en la silla de los acusados. El que empieza a juzgar la vida de otros se sienta para que lo juzguen a él. Se pone de frente para que lo juzguen. Eso es lo que está haciendo. Y mire lo que dice Pablo aquí en los últimos versos que hemos leído. Ahora, el juzgar a los líderes cristianos es no nuestro trabajo, pero sí es el trabajo de alguien, de Dios. Es decir, no significa que se va a quedar la gente sin juicio. Sí va a tener, pero un juicio exacto y justo. Y ese, el único que juzga así es Dios. Ni usted ni yo juzgamos bien. Nos faltan datos, no sabemos, no oímos, no estuvimos ahí, no sentimos lo que sintieron, nada, y aún así queremos juzgar. Qué duro ha de ser un juez, ¿verdad? Cuando yo estaba en la secundaria, un maestro, el de cívica, me decía abogado. Me vio como 20 años después, y no sé si se acordaba cómo me llamaba, pero me dijo, ¿cómo está, abogado? Porque me ponía unos debates con él y le ganaba. Y entonces me puso por sobrenombre abogado. Ahí viene el abogado. Y abogado. Y la última que me hizo, me dijo, ¿cómo está, abogado? Muy bien. ¿Qué ha hecho? No, pues ya me casé, estaba recién casado. Y empezó a reírse de que me había casado. Pues a ver cómo le va, a ver. Mire, le dije, cada quien cuenta según cómo le va. Y ya no me dijo nada. Por cierto, tenía una esposa muy bonita, el abogado, el maestro. Muy bonita, no. Parecía como no sé, agua y aceite. Pero dije, maestro tan feo, mira. Tan bonita. Hija de tener mucho dinero. El juzgar al líder cristiano es trabajo de Dios. Versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, dice.
No uso la palabra en nada, porque todos tenemos algo de lo cual nos van a reprochar alguna cosa. Bien, me gusta que él dijo, yo en muy poco. Hay líderes que tienen que ser juzgados en mucho. Pero Pablo dice, yo tengo en muy poco ustedes me podrían juzgar. El problema es cuando ya la gente tiene mucho por lo cual juzgarnos. Porque nadie es perfecto. Lideramos gente no perfecta. Y la gente que nos lidera no es perfecta. Y algunos son menos perfectas que otros, más imperfectos que otros. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano. He hecho cosas que el tribunal humano me debería haber juzgado, pocas cosas. Y yo en muy poco un tribunal humano me juzgaría. En muy poco tengo que ustedes me puedan juzgar. En muy poco. Dice, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Así que hermanos, tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Así que lo primero que nos deberíamos de compadecer es de nosotros mismos. Y estarnos juzgando y juzgando y juzgando y juzgando tanto. Y un juicio que no nos lleva a nada. Cuando nos autoevaluamos y empezamos a hacer cambios, eso es saludable. Pero cuando solamente nos juzgamos y nos juzgamos y nos juzgamos, el juicio de ese tipo nos lleva simplemente a ejercer castigo. ¿No es cierto? En México se llaman centros de readaptación social y cuando salen no salen nada readaptados. Así que no cumple su función. Y cuando una persona solo se juzga, solo se juzga, solo se juzga, solo se critica a sí misma o lo hace con otras personas y no ayuda en nada, como alguien dijo, ¿verdad? Tú solamente juzgas a tus empleados, los juzgas, los juzgas, los juzgas, los juzgas y no has hecho una sola cosa para que ellos mejoren en su trabajo. No les has enseñado nada, no les has dicho nada, no les has orientado nada, simplemente los juzgas. No han mejorado en nada. Este trabajo socialmente no has ayudado en nada, solamente has juzgado. ¿Así te juzgaban a ti? ¿Sabes? Dios no nos lleva juzgándonos. Ahora, es importante que los hermanos de Corinto pensaran en sus líderes, pero de una manera correcta. Ellos son servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El único Señor es Jesús. El único Señor es Cristo. Y Pablo y Apolos y Pedro son sus servidores. Así que los verdaderos misterios eternos y misterios espirituales han sido revelados por el Evangelio, por las buenas noticias de Dios. ¿Y qué hace un líder? Vigila y administra esos misterios. Y hay algo importante que cada persona que administra una cosa debe de ser. Versículo 2 al final, hay una palabra de 4 letras que dice fiel. Hay 3 criterios para un líder, hermanos. Y con esto voy a concluir. Lo que el líder sabe. Es importante lo que él sabe. El líder tiene que saber. Si va a jugar béisbol y va a pichar, debe de saber pichar. Debe de saber controlar la bola y tirarle ahí derecho. Debe de saber algunas cosas. Es un criterio lo que sabe alguien. No es el único, ni el principal. Podemos tener líderes que saben mucho y son malos. Malos, no son fieles. Y hay gente que escoge a sus líderes por lo que saben, porque saben mucho. Saben mucho, saben esto, saben lo otro, fueron allá, fueron acá, estudiaron aquí, estudiaron allá. Sabe. Otro criterio para escoger líderes es lo que el líder hace.
sus habilidades. Es bueno para esto, es bueno para acá, es bueno para allá, es bueno para enseñar, es bueno para hablar, es bueno para... Pero hay gente que sabe hacer tantas cosas y no es un buen líder. Aunque sepa hacer muchas cosas. Es como decimos, un hombre o una mujer orquesta. Toca la trompeta, toca el saxofón, toca la maraca, toca el violín, toca todo. Y hasta al mismo tiempo toca todo. Es una orquesta. Y hay gente que ponen a su liderazgo por lo que ellos saben hacer. Y hay un tercer criterio: el corazón. Lo que él es. No lo que él sabe, no lo que él puede hacer, lo que él es. Y a este líder le llamamos que es una persona fiel. Fiel a Dios, fiel a lo que administra, fiel a los misterios de Dios. Jamás se va a tener problemas con un líder que es fiel. Con un carácter, con un corazón que pertenece a Dios. Hábil, se le puede ayudar a hacer algo, a hacerlo bien, a mejorar lo que hace. Aprender, puede aprender. Se puede trabajar con eso, puede aprender. Lo que no es posible es el corazón. Ahí, ¿cómo le hago si no tiene un corazón? Y al final de cuentas, hermanos, no somos buenos para juzgar, no somos aptos para juzgar. Esto no significa que no tenemos que dar cuentas unos de otros, pero al final de cuentas, una persona que está administrando los asuntos de Dios tiene que darse cuenta que un día Dios lo va a juzgar y de eso no se va a escapar. Que la gente, Pablo dice, no me preocupa mucho lo que ustedes piensen de mí, no me preocupa mucho qué criterio tienen de mí, no me preocupa mucho que me juzguen ustedes. Ustedes tienen muy poco de qué juzgarme. Las autoridades tienen muy poco de qué juzgarme. Yo ni siquiera me juzgo a mí mismo. Pero luego dice el siguiente versículo: pero un día nos va a juzgar el Señor. Y de ese juicio no nos vamos a escapar. Así que lo más importante no es lo que piense la gente de mí, ni siquiera lo que yo pienso de mí mismo. Es lo que piensa Dios. Amén. Y Dios me puede catalogar de dos maneras: que a lo que yo administro, a lo que yo estoy administrando me encuentro fiel o infiel. Dice la Escritura que todos vamos a comparecer ante Él y que Él querrá decirnos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Una de las cosas que lo hacen bueno al siervo es que es fiel. Hoy en día, hermanos, ser fiel parece que es, ¿cómo les diré? Hoy ser fiel es como un defecto, cuando es una tremenda virtud. La gente empieza muchas cosas que no terminan. Lo hace en la iglesia, lo hace en el trabajo, lo hace en su casa, lo hace con amigos. Empieza muchas cosas que no terminan porque no es una cosa, no es fiel. No es fiel. Peor, si es fiel en unas cosas y en otras no. Quiere decir que sí puede ser fiel, pero no quiere, porque algunas cosas aprecia y otras no aprecia. Pero la persona que no es fiel, una de las razones por las que no es fiel es porque lo que hace lo hace por él y para él. Y cuando ya me enfadó esto, lo dejo. Y cuando ya no me llena, lo dejo. Y si aquí nadie me observa, mejor lo dejo para ver, no, me voy a poner donde sí me vean.
Muchas de las cosas que hacen lo hacen por ellos, para su gozo, para su provecho. Pero cuando administramos los misterios de Dios, administramos lo ajeno, lo administramos para el dueño de todo, lo administramos para el beneficio de otros, lo administramos para el Señor. Más allá del criterio humano, lo que hoy estás haciendo, o lo que ayer hiciste, o lo que piensas hacer dentro del ministerio, ¿quieres ser llamado fiel? Que Dios nos vea como fieles. Y tenemos que preguntarnos esto: ¿lo que estoy haciendo para el Señor, puedo decir que soy fiel? ¿O no puedo decir que soy fiel? Y si no puedo decirlo, hay que hacer cambios. La fidelidad es una virtud. Ser un hombre fiel es una virtud, no es un defecto. Ser una mujer fiel es una virtud, no es un defecto. Ser fieles a nuestros compromisos no es un defecto, es una virtud. Ser fieles a lo que hemos dicho no es un defecto, es una virtud. Que no se valora por muchos, pero que Dios sí valora. Recuerda que aquel que es fiel en lo poco va a poder ser fiel en lo mucho. Criterio absurdo: le voy a dar más para que sea fiel. Hay mujeres que piensan que su novio infiel va a ser un esposo muy fiel. Pobrecita, se va a morir engañada, decía mi papá. Se va a morir engañada. El que es infiel en lo poco es más infiel en lo mucho. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y por eso tenemos que preguntarnos: ¿por qué no me da Dios más? Porque Dios es sabio, no va a echar a perder las cosas. Póngase de pie. Esto que comparte el Señor a través del apóstol Pablo tiene que ser como un bálsamo. No vengo aquí para golpearlo. No quiero que se vaya aquí con dolores. Golpeado, golpeada. Cierre sus ojos, dice Pablo: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Por amor hay que decir la verdad, pero hay que decirle en amor. Una persona que no te quiere te engaña. Te dice lo que quieres oír. Sí. Te va a decir lo que le conviene. Pero una persona que te ama te va a decir la verdad. Va a tratar de decírtela a tiempo. Y te la va a tratar de decir poniéndose en tu lugar. Y eso no es juzgarnos. Eso es exhortarnos y animarnos. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mano? Sé fiel. Sé fiel. Lo que Dios te ha dado, sé fiel. Porque si no eres fiel, ya no te va a dar. Ya no te va a dar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Y corta. Es como una espada de 2 filos. Corta para un lado y corta para el otro. Corta al que oye y corta al que habla. Señor, yo como uno de los líderes principales de esta iglesia sé que más allá del juicio de cualquier persona está el tuyo. Y que las cosas las debo de hacer por amor y en excelencia, sabiendo que tú lo sabes todo.
y que yo no me voy a escapar de tu juicio. Pero hemos leído a través de esta carta que a final de cuentas tú lo que quieres dar es alabanza, no palos. Tú quieres dar alabanza a tus siervos, no crítica. Y que tú estás más enfocado en lo que hay que alabar, en lo que hay que aplaudir, en lo que hay que reconocer, en lo que tiene honor. Y Señor, ese debe ser nuestro criterio al pensar, al hablar y al actuar. Esa es la disciplina mental a la cual debemos de estar impuestos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud, todo lo digno de aplaudir, en esto pensar. Eso dice Pablo a los tesalonicenses. Dios, ayúdanos a que cada uno de nosotros se ubique en qué clase de administrador estamos siendo. ¿Cómo administramos nuestro hogar? ¿Cómo administramos nuestro matrimonio? ¿Cómo administramos nuestra familia? ¿Cómo administramos nuestro trabajo? ¿Cómo administramos nuestra salud, nuestro tiempo, etcétera? Porque de nada somos dueños, Señor. Tú eres dueño de todo. Y se requiere que cada uno lo que administre lo haga fielmente. Haznos, Señor, entendidos y ayúdanos a que demos pasos a partir de este mismo día de ser mejor administradores de la multiforme gracia tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.